Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú estás oyendo es el programa Gracia y Paz. Y este que te habla es tu hermano y amigo Óscar Moreno, desde aquí, desde los estudios de nuestra iglesia en San Juan, con alegría y gozo, con mucho amor, y bien, deseando de que seas bendecido a través del programa y a través de todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer con tu vida. Este programa tiene carácter netamente evangelístico. Queremos dar a conocer el Evangelio de la Gracia a través del mensaje de la cruz. Así que yo te invito a que en esta próxima media hora pues disponga tu corazón, allí donde quiera que estés, si puede, pues te pongas en sintonía. Por dentro en tu corazón intentes de prestar atención y abrir aquella parte interna que cada uno de nosotros tenemos con la atención a lo que Dios quiera tratar con nuestras vidas en esta hora. Yo quiero invitar a la audiencia, como siempre, a que vayamos a la Biblia, a la palabra, allí en el Evangelio, en el libro de Romanos. Hoy estaremos compartiendo la palabra en el libro, la epístola a los Romanos. Gloria a Dios. Allí en el capítulo 7, quiero hacer mención en esta hora de un pensamiento que Dios puso en mi corazón y lo quiero compartir con la audiencia. Capítulo 7 del libro de Romanos, leer 4 versículos solamente desde el versículo 1 y hacerlo a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y ahí es donde yo me quiero centrar ahora. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios eterno. Dios amado, Dios de toda bondad y misericordia, tú que viniste a esta tierra y emanaste en la persona de Cristo, Señor, a ti, Padre de las luces, en el cual no hay variación en su sombra ni mudanza, Dios mío. No hay nada, Dios mío, que a ti te pueda hacer mudar. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Venimos a ti en esta hora, Padre, para reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de ti, Dios mío. Por eso en esta hora, Dios mío, unge nuestros oídos y danos esa palabra viva que pueda taladrar, Dios mío, la parte interna nuestra, toda esa rocosidad que el pecado ha endurecido en nuestros corazones, Dios mío. Y penetra tú con la luz de tu palabra, con la luz de tu ley, con la luz de tu evangelio, Dios mío, en esta hora. Y danos esa fe salvífica, Padre, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Dios mío. Por eso en esta hora te rogamos, Dios mío, que de una forma especial tú nos hagas ver nuestro estado, nuestra condición, Dios mío, podamos llegar a un arrepentimiento genuino, Dios mío, y el evangelio, Dios mío, y tu justicia que hiciste en Cristo nos pueda ser revelada por medio de la fe en esta hora, Dios mío. Si la fe viene por el oír, haznos oír tu voz, Dios mío, porque tu palabra dice que el que tiene oídos, oiga, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira la audiencia en esta hora. Salva al que está perdido, Dios mío, sana al enfermo, restaura al que se perdió y se debilitó, Dios mío, y levanta, Dios mío, a todo aquel, Dios amado, que tú has dispuesto en esta hora para traerlo de muerte a vida, de tinieblas a luz, Señor, y de esclavitud a libertad, Padre. En el bendito y glorioso nombre de Jesucristo te lo pedimos todo, Dios mío, y esperamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios una vez más, repito, como al principio, por la oportunidad linda que Dios me otorga cada vez que vengo a compartir su palabra, a ejercer funciones de sacerdocio, poniéndome de alguna forma entre
entre Dios y tu persona, que puedes que esté escuchando ahí al otro lado ahora mismito y tú no tengas a lo mejor noción de quién es Dios o de quién es la persona de Dios que quiere acercarse a ti a través de la predicación de la locura, porque esto es una locura, la locura de la predicación. Bien, Dios lo ha establecido así, nadie puede mover lo que Dios establece. Dios ha establecido que los pecadores, ¿no? Que las personas que le conozcan a Él, pues lo hagan a través de la locura de la predicación. Y aquí estamos nosotros predicando el Evangelio de la gracia a través del mensaje de la cruz. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Yo quiero darle un poco de recorrido de tramo a la audiencia, a grosso modo, dándole a conocer que la importancia que tiene la ley, hasta dónde la ley, tanto que como se menciona en la Biblia la palabra ley, la ley de Moisés, la Torá, el propósito que tenía y tiene es de concientizar al ser humano, darnos conciencia de nuestro estado, de que hemos violado la dignidad de Dios, hemos violado la santidad de Dios, hemos transgredido su dictamen, su criterio acerca de cómo teníamos que haber vivido, y lo hemos hecho, y nadie nos ha alertado, nadie nos ha salido al encuentro, nadie nos ha denunciado, nadie nos ha multado. Pero en esta hora la palabra viva, cuando viene directamente del corazón de Dios por el Espíritu, ella es la que nos hace reaccionar. Por eso es que es la ley. La ley es aquello que Dios nos pone para hacernos conscientes de que hemos transgredido su mandamiento, hemos transgredido su voluntad. O sea, hay alguien presente que nosotros lo hemos tenido como ausente en nuestra ceguera, en nuestro pecado, en nuestro libre albedrío, en nuestra voluntad, y ahora nos sale al encuentro por medio de la ley. Aleluya. Y la ley exige muerte a todo aquel que la quebranta. Está escrito que el que violare la ley de Moisés por uno o más testigos ha de morir irremisiblemente. Evidentemente Dios no necesita testigos para juzgarnos, porque una de las propiedades de Dios, uno de los atributos internos de Dios es que Él es omnisciente, Él sabe todo. Aleluya. Y un día dice la Biblia que juzgará a toda la humanidad, porque escrito está, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios es juez. Aleluya. Además de ser padre amoroso, también es juez. Es misericordioso, pero no puede dejar de ser juez. Entonces el apóstol Pablo le está dando a conocer a los romanos, o mejor dicho, a través de la epístola a los hermanos en Roma, la profundidad y la seriedad de lo que tiene que ver en la ley. O sea, la ley nos ligaba literalmente a vivir en santidad y perfección, sino todo aquel que quebranta la ley lo condena irrevisiblemente a la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo, para dar a conocer esta profundidad y esta verdad, él usa una analogía. Jesús usaba parábolas, pues Pablo usa una analogía. Una analogía es lo mismo, parecido a la parábola, pero es algo, digamos, más, ¿cómo lo explico? La analogía es una comparación donde nosotros podemos mirarnos de una forma más segura, más familiar, para entonces poder sacar conclusiones de lo que no nos es tan familiar y no tenemos tanta seguridad. Eso es una analogía, y él usa como parámetro de esa analogía el matrimonio. Y él dice, o ignoráis, porque cuando él pregunta ignoramos es porque a los ojos de Dios se espera que no seamos ignorantes en ese sentido. O ignoráis, hermanos míos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Si el hombre vive en pecado y la ley no lo inculpa de pecado, pues entonces, aunque el hombre practique pecado, pero el pecado no se enseñorearía del hombre, porque no tiene ley, no tiene base, no tiene autoridad, no tiene derecho. Pero cuando hay ley de por medio, entonces sí que el pecado se enseñorea del hombre y lo lleva a ser esclavo del pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Solo tenemos que entender, como dice la palabra, que lo que le da poder, lo que le da poder al pecado es la ley. Y el fruto del pecado trae muerte. Por eso es que el hombre en su interior, aunque ni siquiera muchas veces se da cuenta, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. O sea, el hombre cosecha, el hombre pare internamente muerte. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación, de abismo, de Hades, de tinieblas, de una separación infranqueable, donde el hombre está en una parte y Dios está en otra en su santidad. El hombre está aquí en este lado
en su pecado y no hay nadie quien pueda cruzar ese abismo de la muerte. Por eso que vino Jesucristo, porque la ley ha declarado al hombre pecador y el hombre en su pecado ha cosechado muerte. Entonces, cuando el apóstol Pablo quiere darle a conocer esto a los hermanos en Roma, usa como parámetro el matrimonio, repito, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está claro que la Biblia enseña de que el matrimonio es para toda la vida. Yo no quiero entrar hoy en esto porque no es el tema, pero haciendo una pasada rápida, pues, no es el orden de Dios el divorcio, como se lleva tanto hoy, que parece que es una doctrina, una moda, la cual se debe de practicar, pero no es así. A los ojos de Dios no hay excusa, porque la solución a todos los problemas que están sucediendo hoy día no es el divorcio ni el repudio, porque Dios aborrece el repudio, dice la palabra. La solución es el perdón o la separación. Y si hay reconciliación, dice, vuélvanse a juntar, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7. Pero yo no me quiero referir hoy a esto. Me quiero referir a cómo el apóstol Pablo, o cómo Dios, por el Espíritu, le hace entender a este hombre para que a su vez él lo traiga a la iglesia. Para ser libres de la ley del pecado, tiene que haber muerte de por medio. Está cogiendo como parámetro el matrimonio, lo repito, pero no se está refiriendo ahora ya literalmente al matrimonio, se está refiriendo a la humanidad. Si la humanidad no entiende que lo único que la libera del pecado y la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, separación eterna de Dios. Si no entendemos que lo único que nos podía liberar de esa condenación eterna era la muerte de otro ser inocente, si no entendemos eso, entonces no vamos a entender tampoco otras cosas. Entonces la base está en la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es que Pablo habla con los romanos en ese orden. Y cuando somos literalmente liberados por esa muerte, dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos. Él ha hablado del matrimonio y ahora le habla a los hermanos para con Dios. Dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús sí recibió muerte en su cuerpo. Y dice la Biblia, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos. Si nosotros, sin haber muerte de por medio, no nos podemos unir a Dios. Es imposible que el ser humano venga a Dios sin haber muerte de por medio. Tiene que haber sangre, tiene que haber sacrificio, tiene que haber, aleluya, lo que Dios le instituyó desde el principio. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Tiene que haber muerte, tiene que haber sangre. Eso es lo que la Biblia llama como la doctrina de la expiación. Es esa cubierta que solamente la sangre hace a los ojos de Dios para que el juicio no nos alcance, para que la ley, para que la ira de Dios sea desviada, y Cristo recibió el golpe de la ira de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, a ti te digo ahora, amigo y amiga, hay alguien que ha muerto por ti y se ha sometido a muerte para que seas libre de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso dice Romanos 8.1, mejor dicho 8.2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es tan fuerte la ley del pecado y de la muerte sobre el ser humano que si no hay muerte de por medio de un ser inocente, esa ley está apegada de nosotros. Aleluya. De manera de que si nosotros intentamos de buscar la salvación de otra manera que no sea por muerte, el cielo nos tratará como adúlteros espiritualmente. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y que hemos muerto a la ley del pecado por el cuerpo de Jesucristo para que vengamos a ser de otro. ¿De quién? Dice la Biblia, del que se levantó de entre los muertos, porque Jesús humanamente fue judío, practicó la ley judía, vivió bajo la ley de Moisés, nació de mujer, como dice toda la Escritura, pero cuando se levantó de entre los muertos, se levantó como el nuevo hombre creado según Dios. Es la nueva creación, la nueva dimensión, es el postrer Adán. A ella le pertenecemos a Dios en una nueva creación. Aleluya, fue sacrificado un ser humano, el Hijo de Dios, para que nosotros vengamos a ser propiedad de Dios. Aleluya.
Y yo, ¿qué es lo que quiero decirte con todo esto? Porque a lo mejor imagino yo a alguien diciendo, bueno, hermano, pero aclárate que me estás liando tú aquí una con la ley, con el pecado, con la muerte, que no hay forma y manera de tener una relación a los ojos de Dios de una forma legal y lícita, a sus ojos, o sea, limpia, sino es a través de la sangre de Jesucristo, no es por tus obras, no es la religión la que te justifica a los ojos de Dios. Eso te va a declarar adúltero. No es el sistema religioso, no son las buenas obras, no son tus buenas intenciones, es que tú recibas que Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, murió y derramó su sangre como un maldito por justificarte a ti de tus pecados. Déjame que te regale un cántico en esta hora y ahora vamos a seguir con el compartir de esta palabra. Tengo al Dios de los milagros. Amén. No tengo a un Dios que está muriendo. Yo tengo a aquel que me ha creado. Los cielos y la tierra por él fueron formados. Él es aquel que derribó las murallas de Jericó y al suelo cayeron. Él es aquel que el mar abrió y su pueblo pasó por en medio en seco. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es el que ha pisado la cabeza a la serpiente. El que ha formado un nuevo pueblo de creyentes. Él es mi Dios. Para la ira y grande misericordia, es temible en batalla y dulce con su iglesia. Él es mi Dios, tardo para la ira y grande misericordia, es temible en batalla y dulce con su iglesia. Al Dios que hace prodigios. Sí. No tengo a un Dios que me ha olvidado. Yo tengo al Dios que ha derrotado a nuestro enemigo en la cruz del Calvario. Él es aquel que reprendió los vientos y la mar y le obedecieron. Él es aquel que pudo andar por encima del mar y sus pies no se hundieron. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es el que ha pisado la cabeza a la serpiente. Él es el que ha formado un nuevo pueblo de creyentes. Él es mi Dios, tardo para la ira y grande misericordia, es temible en batalla y dulce con su iglesia. Él es mi Dios, tardo para la ira y grande misericordia, es temible en batalla y dulce con su iglesia. Estoy contento con él.
mi Jesús no lo cambió. Nadie me puede ofrecer tanto como Él me ha dado, y estoy contento con Él, y a mi Jesús no lo cambió. Nadie me puede ofrecer tanto como Él me ha dado. Él es aquel que derribó las murallas de Jericó y al suelo cayeron. Él es aquel que al mar abrió y su pueblo pasó por en medio en seco. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es el que ha pisado la cabeza a la serpiente, el que ha formado un nuevo pueblo de creyentes. Él es mi Dios, largo para la ira y grande en misericordia, es temible en batalla y dulce con su iglesia. Él es mi Dios, largo para la ira y grande en misericordia, es temible en batalla y dulce con su iglesia. Él es mi Dios, Él es mi Dios, Él es mi Dios. Amén. Él es mi Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro bendito Rey Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aquel que te anunciamos como la provisión de Dios por tu pecado y por el mío, aquel que fue al lugar de maldición, al Gólgota, al lugar de transferencia de pecado, y aquel que hoy está con los brazos abiertos anunciándote el camino, queriéndote concientizar de tu pecado para que vengas de una forma libre y con confianza a buscar el justificante de perdón a la cruz del Calvario. Cuando exponemos el mensaje de la gracia a través del mensaje, a través de la cruz, estamos abriendo el altar de Dios y estamos dando la oportunidad de que tú que estás al otro lado y todavía no eres salvo, puedas ser salvo en el día de hoy. La Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. La salvación de Dios se pone en acto cada vez que una persona empieza a hablar del mensaje de la cruz. En acto significa en vivo. Sí que es verdad que nadie puede regresar en el tiempo ni se puede trasladar, eso es una locura, pero la predicación del evangelio de la cruz sí que le da opción al Espíritu Santo a abrir el altar de Dios, y de una forma, digamos, milagrosa, la persona puede estar delante de la cruz en ese momento y puede llevar sus pecados a Jesús, y Jesús puede liberarlo literalmente del pecado y de la maldición del pecado, y hacerlo libre, hacerlo hijo de Dios en ese momento. Por eso es que urge tanto predicar el evangelio, y por eso es que nosotros queremos que tú seas partícipe de esta bendición, porque nosotros y otros tantos miles, incluso millones, se han beneficiado de los méritos de Jesucristo, y nosotros queremos de parte de Dios que tú ahora te beneficies también. Esto es un regalo de todo a cambio de nada. Simplemente, evidentemente, hay un requisito: creer, abrir tu corazón y creer, para que Dios te regale el arrepentimiento y puedas venir a los pies de Jesucristo. Y en referente a lo que estamos hablando del capítulo 7 de Romanos, el apóstol está dándole a conocer esto a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma fue una iglesia que se formó con gente que estaba convertida al judaísmo. No la abrió el apóstol Pablo y su grupo que le acompañó en sus viajes misioneros. Él le escribió luego, pero se formó una iglesia en Roma compuesta principalmente de judíos que ya venían del judaísmo y de gentiles, y había un poco de discordia allí entre judíos y gentiles, porque los gentiles vinieron a Cristo sin ley, y los judíos casi todos tenían un trasfondo de la ley de Moisés, de practicar el rito de la ley, la observancia. Entonces el apóstol Pablo está tratando más que nada con el sector judío,
acerca de lo que tiene que ver con practicar la ley, símbolo de practicar una religión y andar en la observancia del mandamiento. Y él les hace sentir que si ellos han recibido, aleluya, el don del Espíritu Santo por medio de la fe, lo mismo que los gentiles, ya la observancia de la ley en ese orden en el que ellos la practicaban conforme al rito de Moisés ha quedado abolida, porque si no entonces seguimos en una religión. Y entonces ahí es donde entran tanto judíos como gentiles, y es lo que el apóstol Pablo le está dando a conocer a través de la analogía del matrimonio. Si nosotros, una vez que hemos sido salvos por medio de la fe, hemos creído en la condición en la que estábamos, condición de pecado, y el Espíritu de Dios nos ha registrado ese pecado como la ofrenda que traíamos a Dios, no le podíamos traer otra cosa nada más que el pecado, y hemos entrado literalmente de una forma simultánea e intransferible al recibir el perdón y la salvación de nuestro alma, literalmente, y hemos recibido el don del Espíritu Santo. No podemos ahora volvernos a la religión. Por eso es que muchas veces el enemigo usa todo esto para confundir, y hay gente que viene a Cristo y después se hace preso de la religión, llámese de la que sea, porque hay gente que practica la religión católica como algo que cree que eso lo va a salvar, y tiene en su mente que si lo hace de una forma digna o lo máximo que pueda hacer lo va a salvar. Pero también sucede en el sector de los protestantes, donde hay pentecostales o otro tipo de o más ramas, donde con todo su esfuerzo, con toda su fuerza, andan en un esfuerzo de ser buenos o ser obedientes o someterse a las autoridades, o en fin, mucho dogma creado, creyendo que si están en ese orden Dios los tiene aceptados y que se salvan, pero sin darse cuenta caen en un renglón de obras. Y la Biblia dice, el apóstol está refiriendo que si nosotros nos uniéramos en vida, como una mujer que se une en vida a otro hombre sin haber muerto su esposo, seríamos llamados adúlteros. De la misma forma, si nosotros no registramos la muerte de Jesucristo como nuestra muerte, entonces estamos haciendo vana la gracia de Dios y el mensaje de la cruz. Y si nos unimos a otro tipo de sistema o religión, entonces seremos llamados adúlteros. Por eso que yo te digo, tía, amigo y amiga, acércate a Dios confiando única y exclusivamente en su sangre derramada en el Calvario en virtud de tus pecados, y recibe por fe la salvación que Dios te entrega por medio de su gracia. Ya está. Deja que el orgullo y deja que lo que tú le puedas dar a Dios, déjalo a un lado, que tú y yo no podemos darle nada a Dios que lo pueda impresionar. Ahí el apóstol viene también de hablarle a ellos mismos en el capítulo 4, que dice que si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, dice, pero no para con Dios. Nadie se puede gloriar para con Dios por las obras. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe, dice, y esto no es vuestro, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amigo y amiga, hermano, el propósito que yo he traído y creo que me he expresado es decirte hoy que te puedes acercar con toda confianza al trono de la gracia. Pero no confíes nunca ni en tu fuerza, ni en tus méritos, ni en tus obras, ni en tus errores, ni en tus aciertos. Simplemente ven mirando la sangre de Jesucristo. Cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, es puesto los ojos en su sangre, porque Él es el autor y consumador de esa fe. Agárrate a esa fe y deja que el Espíritu Santo meta crédito en tu cuenta, porque esa es la fe genuina. Creo en la sangre que Él derramó. Creo que esa sangre fue derramada por mí. No vengo, Dios mío, acercándome a ti en virtud de mis obras, entre otras cosas porque he pecado, y lo que vengo es a reconocer mi pecado. Perdóname, lávame, límpiame y recibo tu perdón. Si eso es tu sentir en este día, o si no era, yo te pido que te agarres a ese sentir y que por medio de la fe que Dios pueda producir a través de esta administración, tú puedas en esta hora recibir esa liberación, porque y recibiréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Hijo, es su sangre la que nos liberta y nos hace totalmente libres, de manera que podamos regocijarnos en su gracia. Y dice la Biblia que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Así que yo te invito a que tú hoy te acerques a Cristo, a Dios, pero única y exclusivamente mirando lo que pasó en el Calvario. Que el Espíritu de Dios te dará capacidad para tú entender esto a más profundidad. Que si yo soy pobre en explicarlo, Él llegará donde yo no he podido llegar.
pero acércate confiadamente al trono de la gracia y vas a hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Bien, que te ha hablado es tu hermano amigo Oscar Moreno, desde el programa Gracia y Paz. A mí el tiempo me alcanzó, yo me despido hasta una próxima audiencia, así que te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima. Un saludo. Amén. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.